¿Por qué coaching? Pues precisamente porque es un estilo de vida que libera muchísimo a la persona que vive desde ahí. Libera en cuanto a que te proporciona una visión de lo que depende de ti, de lo que no depende de ti, de qué te hace responsable, si estás haciéndote responsable de algo que no es tuyo. Y eso genera una no dependencia, una independencia en la persona. Y por lo tanto facilita además una creatividad, que para mí son las bases del coaching: la responsabilidad, la creatividad y la independencia. Entonces, si eso se integra como estilo de vida, el por qué coaching es porque vale la pena. Fue curioso, la verdad es que fue muy curioso. Yo estaba trabajando en una empresa como directivo, llevaba 8 años, y yo viví la época de la titulitis, en la época en la que si no tenías un máster del universo no eras nadie. Y decidí, en lugar de hacer un máster que lo englobara todo, ir haciendo másters por áreas funcionales. Entonces hice uno de producción industrial, logística y operaciones, hice otro de economía financiera, etc. Y cuando llegó el de recursos humanos, que era el que me faltaba, como los cromos, de repente entró en la empresa el mundo de la informática. Sustituimos lo que eran terminales por PCs, y de repente el PC era un mundo. Y con el PC llegó Internet. Y de la mano del PC y de Internet llegó el poder buscar información a través de la red. Y cuando puse recursos humanos y puse personas y puse una serie de palabras raras, empezaron a aparecerme conceptos rarísimos también. Y uno de ellos fue el coaching. Dije, ¿y esto? Entonces, curiosamente, me formé en coaching, y cuando finalicé dije, oye, esto me ha gustado. Digo, ¿y si lo pruebo? Y bueno, yo estaba muy entregado por aquel entonces a la empresa en la que trabajaba. Iba sábados y domingos y animaladas de estas. Y el caso es que decidí probarlo en la empresa. Y resulta que va y funciona. Al coaching no le ocurre otra cosa que funcionar. Y cuando al coaching se le ocurre funcionar, la sorpresa es mágica. Y de repente vi cómo en mi entorno iban cambiando las personas, iban sucediendo cosas muy curiosas, y no me quise perder la sensación de poderme dedicar a esto por mi cuenta. Entonces se dieron una serie de circunstancias en la empresa, de manera que el lunes 3 de marzo de 1997, me acuerdo de ese día, finalicé una etapa importante de mi vida. O se finalizó la etapa, porque al final no soy dueño ni de mi vida ni de la vida. Con lo cual la vida decidió finalizar un tramo de lo que había vivido hasta entonces, y cuando me vi con la posibilidad de aplicar el coaching, cuando me vi con la posibilidad de disfrutar viviendo desde el coaching, no del coaching, sino desde el coaching, pues decidí montar primero una sociedad limitada, que no fue muy buena idea, pero bueno, la declaré inactiva hace poco. Luego decidí introducirme en el mundo de la empresa a través del coaching, porque por aquel entonces cuando decías coaching a alguien era francamente delicado, te miraban mal. Decían, ¿qué? ¿Coaching? Año 97. Y eso era complicado. Por lo tanto, el primer cliente al que pude acceder fue el mundo de la empresa. Y a partir de ahí es cuando yo empecé a disfrutar del coaching, a vivir desde el coaching, y a que me corriera por las venas, a sentirlo muy dentro de mí, muy dentro de mí. Y así es como empecé. Así es como empecé. Primero, curiosamente, haciendo sesiones, principalmente a directivos. Luego hubo interés por la formación, con lo cual empecé a pensar en modelos de formación. Curiosamente, una franquicia que por aquel entonces estaba empezando en España, que era Coachville, y en España era Coachville Spain, el director técnico, que es Alan, era director técnico, y Alan espero que siga vivo, evidentemente, una persona formidable, pues juntos diseñamos el Directivo Coach y varios programas que aún están vigentes en el mercado, en nombre de TISOC, y a partir de ahí, pues con diversas escuelas, creando programas, hasta que creé el mío, y así, empezando desde el mundo de la empresa,
gracias o por culpa a un máster del universo. O sea que fue como una evolución natural, ¿no? La vida y lo que ibas haciendo te fue llevando hacia el coaching, ¿no? Sí, sí. Y antes de saltar al coaching, de decir, Uh-huh. me voy a dedicar a esto, ¿no tenías alguna preocupación? De decir, bueno, esto funcionará. ¿Tenías alguna preocupación en la cabeza sobre si saltar o no al coaching? No, preocupación no. Tenía más bien, te diría que cierta curiosidad. Vengo de un mundo de... Antes era ciencias o letras, pues yo vengo de ciencias, por lo tanto la parte de humanidades no se contemplaban mucho, ni en cálculo, ni en álgebra, ni en física, ni en química, ni en todo esto. Y lo curioso es que cuando empecé a buscar a través de internet y de información del mercado qué había en recursos humanos y encontré el coaching, fue curiosidad lo que me acercó a ello. Porque lo que yo leía que era el coaching tenía mucho que ver con lo que a mí me resonaba, que tenía que ver con lo que a mí me gustaba. Y eso fue lo que me acercó. Una vez dentro del coaching, una vez leí, aprendí y me enseñaron qué es eso del coaching, entonces es cuando dije, un momento, esto va en serio. Pues bueno, te repito, la sorpresa fue cuando vi que funcionaba. Cuando lo probé y va y funciona, ¿no? Digo, momento, esto es serio. No estamos hablando de algo que es puntual o que... No. Tiene que ver con atender a la persona, tiene que ver con algo muy importante. Requiere mucha presencia, requiere calidad de ser, requiere muchas cositas. Que te diría incluso que para que esos atributos afloren en el coach, tiene que haber un trabajo previo en el coach. Entonces no es solo leerte un libro o hacer un curso de un fin de semana, no, requiere un trabajo previo. Ese trabajo tuve la suerte de irlo viviendo a medida que iba estudiando, ya no solo coaching, sino otras disciplinas, y fue increíble, es increíble. Te diré principalmente una cosa, y es que el coach no necesita tener la razón. Es decir, si yo me pongo delante del coachee, de la persona, y necesito tener la razón, es fácil que o le esté guiando hacia donde yo quiera que vaya, o le esté empujando hacia donde yo quiero que llegue, en lugar de respetándole la dirección, el ritmo y su voluntad. Es como cuando se hace una pregunta abierta o cerrada, ¿no? Es muy fácil que yo haga preguntas cerradas a las personas cuando intuya la respuesta. Incluso te diría que es muy fácil que yo busque otras disciplinas en medio de una sesión de coaching cuando no es suficiente coaching. Por lo tanto, lo que requiere es rigurosidad, humildad, no creerme por encima del bien y del mal, ni creer que lo sé todo, ni creer... Te diría que es un estado de... Yo diría que es un estado de amor. Es un estado desde el cual amas a la otra persona tal y como es. Tal y como es. Porque es completa, porque lo tiene todo y porque además tiene mucho más valor que yo. Porque ha venido a buscar un servicio que le sea útil y sano. Y eso tiene mucho valor. Te lo resumiría en una frase. El coaching funciona cuando le aprieta el zapato. Es decir, si viene un coachee diciendo, es que a mí me gustaría comprarme un Ferrari, y en el proceso del coaching descubre que para comprarse el Ferrari tiene que dejar de comer langosta los sábados y entrecot los miércoles, a lo mejor le incomoda y dice, mira, ¿sabes qué? El Ferrari ya lo dejaré para otro día y de momento sigo comiendo langosta y entrecot. Pero si me viene una persona que necesita un coche porque ha visto un anuncio que pone comercial con vehículo propio y tiene 3 niños que van al cole y tienen hambre y una esposa que quizás esté en el paro y él se le está acabando también el paro, es posible que no me diga que quiere un Ferrari, sino que quiere un coche.
y es posible también que por ese coche haga muchas cosas. Entonces, cuando aprieta el zapato, suele ser curioso lo que estamos dispuestos a llegar a hacer. Y ahí es cuando el coaching es muy útil, porque la persona te viene, te diría que con dolor, pero no con sangre. O sea, viene con dolor, pero sin herida. Primero, que se sienta a gusto. Es necesario que el coach se sienta a gusto para que en ese contexto que se crea, el coachee pueda abrirse, poner sus entrañas encima de la mesa. Y además que lo pueda hacer sin sentirse ni juzgado, ni iba a decirte criticado. Esa es la postura del coach. Es decir, el coach no necesita juzgar a nadie, porque no necesita saber la vida de ese alguien. El experto en sí mismo es el coachee, no el coach. Por lo tanto, te diría que es importante que se encuentre en ese clima de confianza, de respeto, para que se pueda abrir. Eso sería básico. Podría ser aquella en la que sabe que habrán valores afines a los suyos. Sabe que además se va a manejar cómodamente, o bien porque conoce el canal, o conoce el target, o conoce las personas a las que se dirige. Por lo tanto, si bien en el mercado se habla de life coaching, o coaching de vida, o coaching personal, también se habla de executive coaching, o coaching ejecutivo, o directivo, y luego de corporate coaching, o coaching organizacional, o coaching de empresas. Para mí, el coaching de empresas me cuesta entenderlo. No me imagino una empresa sentada delante de mí. De hecho, no sé hacer coaching si no es a una persona. El coaching a un directivo para mí es una visión sesgada de una persona, porque al final un directivo es una persona que X horas al día se pone un uniforme o no para desarrollar una actividad profesional. Por lo tanto, tampoco entiendo que solo sea coaching directivo, sino que se tiene que hacer life coaching, por utilizar la terminología, y atendiendo pues, un área concreta de la vida de esa persona. Entonces, para mí, el life coaching o el coaching personal sería la visión realista de lo que es un coaching, porque tiene que ver con que haces coaching a la persona, no solo a una parte de la persona o a esa persona en un contexto concreto. En cualquier caso, el objetivo sí que puede estar contextualizado. Es decir, yo, Miguel, como coachee, puedo querer obtener, pues no sé, una visión más analítica o dotes de liderazgo o la habilidad concreta en algo y en un contexto concreto. Pero es fácil que deba atender a la persona entera para saber cómo activar ese recurso en ese contexto. Entonces, más allá de que hayan 3 tipos de coaching, creo que hay un solo tipo de coaching y es el coaching. Ni con minúscula ni con mayúscula, como dice Robert Dill, sino coaching. Y al final, ese coaching tiene que ver con saber estar delante de una persona. Si pueden tener un coach presencial, mucho mejor que el telefónico. Y Skype, nunca he hecho una sesión de coaching por Skype. Igual que por chat o por email Yo entendería que el email precisamente podría ser un canal de soporte, pero no la base de la sesión. Y por Skype no lo he hecho nunca. No se me ha dado la... Con vídeo, quieres decir. Sí, con vídeo no lo he hecho nunca. Un día dije que para mí el equilibrio tiene un poco de orden y una gran dosis de caos. Por lo tanto, ese caos, esa parte mágica que puede tener la vida, llámale campos morfogenéticos, llámale lo que tú quieras, es algo que está ahí, que sucede, pero incluso cuando la humanidad llegue a saber algo sobre esa magia, habrá algo más que nos trasciende, que nos cruza, que ignoraremos, que no sabremos ni qué es, ni qué nombre tiene, ni cómo funciona. Y creo que esa magia que tiene la vida es la que hace que efectivamente pues, una constelación sea lo que es y que existan técnicas como la técnica metamórfica o como tantas otras que se pueden trabajar a distancia.
Pero incluso así, lo que es la información que yo obtengo por verte, no la obtengo de ninguna otra manera. Yo puedo imaginarme por teléfono que estás rascándote la oreja, pero verte rascar la oreja es un milagro y es un lujo de información. Entonces, prescindir de esa información que me da el verte y el poderlo apreciar con detalle es lo que hace que vaya más lento el proceso. Más allá de que pueda tener la certeza por teléfono de que te estás rascando la oreja, pero más allá de esa certeza existe el hecho de verlo. Y eso no tiene precio. Cero. Cero. Creo que hay máquinas que te expiden tarjetas gratuitamente, ¿sí? Por si quieres darla en una charla en un bar y le quieres hacer un cuarto de hora de coaching gratuito a esa persona para que se entere de lo que es coaching y cuando te pida hora, la cobres. Entonces empiezas con saldo cero y al día siguiente tienes saldo positivo. Por lo tanto, lo que aconsejo de entrada es que se ponga a precio, que no se regale, porque muchas veces lo que se regala no se valora. Segundo, que no se ponga un precio simbólico, 2 euros, porque eso, con todo mi respeto, se llama tontería. Dice muy poco a favor del coach y no dice nada a favor del coaching. Con lo cual, no. Por lo tanto, ya puestos a poner un precio, vamos a poner un precio que tenga que ver con el mercado. Porque incluso los que acaban de la universidad y se ponen a trabajar, cobran una nómina. Y los que acaban un curso y empiezan a dar sesiones de lo que sea, tienen un precio hora, o un precio sesión, o un precio lo que sea. ¿Por qué cuando yo acabo coaching debo ponerle un precio de 30 euros la hora y cuando ya sepa más, 60 euros la hora y cuando ya sea bueno, 120 euros la hora y si soy un super mega top, 200 euros la hora? A ver, perdona. Yo creo que hago el mejor coaching cada vez que hago coaching. El mejor precio que me puedan pagar cada vez que lo haga. Y el mejor coaching se lo merece tanto el mecánico como el presidente de una multinacional. Entonces, partiendo de ahí, de que yo hago el mejor coaching que sé a todas las personas que me sientan delante, yo quiero un precio hora que tenga que ver con la calidad de vida que yo tengo, con el flujo de clientes que yo tengo y con un precio de mercado que es el que hay. Y cogiendo esas 3 variables, ponerle un precio. ¿Qué sale? ¿90, 150, 60? El que salga. Afortunada o desafortunadamente, el coaching no tiene un colegio oficial que ponga una tarifa de precios. Pero si vamos a buscar precios en colegios oficiales, veremos que tampoco están tan desorbitados. No ponen precios de 500 euros la hora, ni de 200 euros la hora. Hay colegios oficiales que hablan de 60, 70, 80 euros la hora, colegio de psicólogos, por ejemplo. Por lo tanto, ponerle un precio que esté más o menos a la par de lo que serían las tarifas oficiales de colegios, podría ser una opción inteligente, para empezar. Pero el precio de hora, lo que paga la persona de a pie, 30, 40, 50, 80, 70, 90, está por ahí, entre 30 y 100. Y hay mucho precio ahí, mucho precio, mucho. Cuando te vas a la empresa, de 100 para arriba, claro, ¿sí? Bueno, o los que se clasifiquen top 10, soy un top 10 coach, pues a lo mejor cobran 150 euros la hora. Bueno, vale. O 200 euros la hora, vale. A ver qué dan por 200 euros. Para que esa persona además pueda volver. ¿Y con qué frecuencia puede volver? Porque si esa sesión por semana son 800 euros al mes, ¿eh? A ver quién se puede gastar 800 euros al mes en un coach. Hay cosas que caen por su propio peso. Entonces, a 200 euros la hora no es un precio que puedas estar ahí. Y si pones un precio más o menos ajustado, ¿cuántas horas tienes que hacer? ¿Cuántos coaches puedes tener? Y date cuenta de cómo los puedes lograr. Y cuando hagas estos cálculos,
a ver cómo vives con eso. ¿Y cuánta rotación tienes tú? Cuando un coaching se acabe o se vaya, ¿cuántos te entran? ¿Y qué haces para que te entren? Es un flujo. El coaching estructural es un modelo de coaching que se basa principalmente en atender 5 dimensiones de la persona, las 5 dimensiones de la persona, que son la dimensión emocional, la energética, la mental, la lingüística y la corporal, y atiende estas 5 dimensiones en las áreas de la vida, que es donde se encuentra cualquier objetivo que pueda tener el coaching. Entonces, para ello, existe el modelo, que es el modelo de coherencia ecológica, que es modelo COECO, que es el que contempla todo el protocolo, toda la manera de gestionar las 5 dimensiones en las áreas de la vida. Eso sería el modelo de coaching estructural. Pues que se plantee qué quiere hacer. Y que se lo plantee muy seriamente. Porque yo recuerdo en el año 2002-2003 creo que fue, recuerdo que hubo muchas personas que a raíz de la formación que acababan de recibir de coaching, y era una formación de un fin de semana, te hablo de la época en que Coach Bill participaba yo con ellos, etcétera, en un fin de semana salían empoderizados, ¿no? Y lo vivían un viernes, un sábado, un domingo, y el domingo por la noche decidían dejar su trabajo, y el lunes no presentarse al trabajo porque me voy a dedicar al coaching, ¿no? Y de repente decías, bueno, ¿y la nómina, el dinero, los recursos? O sea, esto tú lo has visto. Esto lo he vivido, he habido personas que han caído en depresión por esto. Porque salían pero muy empoderizados de un curso de coaching, creyendo a pies juntillas en la utilidad del coaching, que así es. Y entonces decían, lo dejo todo y me voy a hacer coaching. Un momento. Empieza a hacer coaching y cuando tengas más coaches y veas que te faltan horas, pide reducción de jornada en el trabajo habitual, donde estás tú obteniendo tu nómina a fecha de hoy, y progresivamente ves reduciendo la nómina para aumentar lo variable, si tú quieres que lo variable sea el coaching, ¿no? Por lo tanto, yo hablo de un proceso que va progresando de menos a más en cuanto a horas de coaching, y eso puede durar, no lo sé, meses, un año, 2, no lo sé. Depende de la eficacia en encontrar coaches, la disponibilidad de horas para hacer sesiones, la perseverancia, la ilusión, el compromiso por parte de esa persona, ¿no? Dedicarse al coaching. Se puede, pero ¿estás dispuesto a pagar el precio que te puede costar? Ese es el tema. Se puede hacer coaching a la pareja, se puede hacer coaching a un amigo, se puede hacer coaching a tu papá, a tu mamá. Pero es muy difícil durante ese proceso en el que estamos tan conectados, en ese campo que se ha generado, olvidarme de todo lo que conozco de ti, de todo lo que me une emocionalmente a ti, para poderte entregar una pregunta sana y útil que te facilite la reflexión para que encuentres tú tu propio recurso. Es tan difícil que yo aconsejo que sea la última opción. Empieza a hacer coaching a desconocidos. O sea, logra que los desconocidos te compren. Los conocidos ya vendrán luego. Pero primero los desconocidos. Se me ocurre uno, así de entrada. Y el peligro del coaching es el coach. Porque, como te decía antes, cuando por el motivo que sea no se me ocurre la pregunta y de repente quiero serle útil sí o sí al coachee, es posible que recurra a cualquier técnica, menos coaching, para satisfacer esa necesidad que yo tengo de serle útil al coachee. Y para satisfacer mi ego, mi parte egoica, a lo mejor estaré aplicando PNL, o estaré aplicando constelaciones, o estaré aplicando cualquier otra cosa que no coaching. Y el peligro será que el coachee no sabrá que eso no es coaching. Y por lo tanto saldrá a la calle y dirá, uy, he ido a un coach, me ha hecho una sesión de coaching y fíjate, me ha hecho hacer la vertical poniendo una mano aquí, me ha hecho no sé qué, luego me ha puesto una posición de manos, luego...
ese es un gran riesgo. Conozco varios coaches que hacen muchas cosas que no son coaching dentro de una sesión de coaching sin avisar al coachee de que eso no es coaching. Y te hablo desde hacer psicotécnicos, Myers-Briggs, 16PF, Rorschach, etcétera, los que sean, trabajar el eneagrama, una constelación mismo, PNL, anclajes, etcétera. No, eso no es coaching. Precisamente estoy diciendo lo que sí es y no he dicho coaching en ningún caso. Entonces, sé, por ejemplo, de una chica que estuvo viviendo en Argentina concretamente y que fue a buscar a un coach de prestigio porque se iba a pasar un año allí, pues quería vivir un proceso de coaching. Y fue curioso que el coach, la primera sesión, le tiró las cartas de tarot de Osho. En la segunda sesión hicieron una meditación. Entonces, claro, llega un momento que el riesgo del coaching es el coaching. Se ha inflado un poco lo que es el coaching. Se ha inflado en cuanto a expectativas, sobre todo. No sé qué revistas americanas hablan de los... No es el the best place to work, sino que es las profesiones con más futuro o más... Vale. Y te ponen el coaching como una de ellas. Claro, de repente las personas que hoy están pues, planteándose un cambio laboral o profesional o un inicio de una formación, porque pues, tienen 20 y pico años, etcétera, pues a lo mejor se plantean coger algo de futuro, con una proyección a largo recorrido, etcétera, y si se informan o miran estas revistas, verán que el coaching aparece allí. Claro, esto es engañoso. Es engañoso porque es muy difícil que un coach esté en plantilla en algún lado. Muy difícil. Primero porque si un coach está dentro de una empresa, tiene un problema con la confidencialidad, con la dependencia económica y con varios temas importantes, con lo cual es difícil que un coach esté en nómina para trabajar dentro de esa misma empresa. Lo que sí que es posible es que ese coach sea un consultor en nómina de una consultora y que cuando un cliente de ellos quiera coaching, ese consultor, coach, vaya a ejercer de coach a esa empresa. Pero, bueno, consultoras tampoco hay tantas que puedan tener en nómina a un coach. ¿Qué hacen? Tienen a varios coaches. Esos coaches pues son además freelance o autónomos. Con lo cual se ahorran una nómina y cuando los quieren tienen a 15 o a 25 o a 50. ¿Vale? Entonces, claro, nos vamos a una realidad y es que el que ejerce de coach suele ser autónomo. Y eso, bueno, pues para una persona que se plantea un cambio profesional o una reorientación y a lo mejor tiene pues 50, 55 años o lo han despedido o una ERE o lo que fuese, ahora más con la situación de crisis en la que estamos, dile que después de pasarse 30 años como directivo en una empresa, pues se tiene que sacar los autónomos y pagar un curso que además no son baratos de coaching y que después pues además pues plantarse en el mercado como autónomo, publicitarse, venderse y tanto hago, tanto cobro. A lo mejor no es el sueño de su vida. Dile a una persona pues de 20 y pico añitos o 20 y muchos que se haya formado con una carrera y que quiera una especialidad, pues que haga coaching y que en lugar de empezar con nómina pues empiece como autónomo y por su cuenta dirá, bueno, vale, pero es que me acabo de casar o quiero comprarme un piso y tengo una hipoteca y tengo unos gastos. Con lo cual no es fácil meterte en el mercado del coaching como coach. Otra cosa es meterte en el mercado del coaching como formador de coaching. Y como formador de coaching, ahí existe un amplio elenco con todo un poti-poti brutal que me lo están mezclando dentro de lo que es la formación de coaching, muchas veces sin criterio. Es decir, voy a hacer un curso de coaching en el que aparezcan, pues no sé, un poco de banistería, un poco de egiptología y un curso de cocina. Porque creo que... socorro. Entonces, una coherencia en cuanto a la utilidad de contenidos dentro de un programa con un hilo conductor, pautado, guiado, etcétera, hay pocos. Yo no digo que mi formación lo sea, yo digo que sé de pocas.
Pero es que, claro, es muy fácil acabar un curso de formación en coaching, coger lo que ha dado tu profe e irte a repetirlo. Bueno, es muy fácil, pero es la sopa de la sopa, de la sopa, de la sopa. Y al final la última sopa es que no sabe ni a sopa. Y ahí es donde se pierde calidad, esencia, y tienes las horas contadas, te quedan 2 telediarios como formador. Entonces no es fácil meterte en el sector del coaching, no es nada fácil. Y se vende como si el coaching fuese la bomba. La técnica es la bomba. Pero dedicarte al coaching no es fácil, no lo es. Conozco muy pocas personas, y creo que me sobran dedos, que se pasen todos los días haciendo solo sesiones de coaching y que además sea coaching. Conozco muy pocas, muy pocas. Te diría que coaching no es sugerir, coaching no es opinar, o sea, el coach no sugiere, no opina, no juzga, no propone, no sugiere, no dirige, no orienta, no asesora, no forma, no transfiere. Yo sinteticé en una frase muy breve que coaching es activar sin añadir. Y es lograr activar en la persona sus recursos a través de una reflexión y lograr esa reflexión habiéndole entregado una frase en forma de pregunta cuyos atributos es que esa frase sea sana y útil. Útil porque tiene que ver con el hilo conductor y el objetivo que define el coaching, y sana porque no hay una proyección mía en ella, no hay Miguel en cada letra. Es sana porque no se me ve a mí en ella, no estoy. Cuanto más esté yo, menos espacio le doy al coachee. Y es el protagonista. Es el boss en la sesión. Con lo cual yo no soy nadie para estar ahí, con mi letra, con mi tono, yo no pinto nada ahí. Entonces es activar sin añadir. No añado nada, ni tan solo me añado a mí. Entender que la vida no crea nada que sea inútil, pero comprenderlo de verdad. Comprender que la vida no tiene algo personal contra mí. No juega a putearme cada día. Y que por lo tanto no me tengo que defender de nada, por ende no tengo que atacar a nadie. Y ese punto de comprensión, de aceptación, me permite, al menos a mí, estar en una sesión desde la curiosidad, desde el qué sorpresa cada respuesta del coachee, y por lo tanto aprender de cada respuesta del coachee. Porque si no he aprendido la respuesta, es que ya la sabía. Y por lo tanto, ¿qué pregunta le he hecho? Si ya sabía la respuesta. Si no me sorprende cada respuesta del coachee, es que no estoy haciendo buen coaching. Porque no estoy desde la curiosidad. Por lo tanto, sería cederle el protagonismo a la vida, que ya lo tiene, aceptar plenamente al coachee, tal y como es, y en ese espacio que se crea, soltar, no quererme agarrar a nada, a nada, a nada, a nada. Cuanto más me quiera agarrar a algo, más inseguridad están haciendo en mí, más me incomoda esa sensación, más control que retener, y cuanto más control quiera tener, más herramientas pondré en ese contexto para que ocurra lo que yo quiero que ocurra, porque lo querré controlar. Y eso entonces no es coaching. O sea que no hay que controlar, ¿no? No. O sea, hay que querer controlar, que es algo que uno suele querer, ¿no? Que todo esté bajo control. El control, aparte de ser una fantasía infantil, tiene mucho que ver con la inconsciencia de un miedo.
Si yo quiero controlar algo, es que temo algo. Lo importante es saber qué temo. ¿Miedo a qué? La calidad de presencia que requiere una buena sesión de coaching, con 4 sesiones al día, acabas bastante agotado. El día que yo hago 5, llego al arrastre a casa. Y no quiero llegar para el arrastre a casa porque quiero servir para otras cosas cuando llegue a casa. Entonces dices, bueno, a ver, 4 sesiones al día, vale. Pongámosle 4 sesiones al día. Pongámosle 5 días a la semana. Eso ya son 20 coaches a la semana. Pongamos que vienen cada 15 días, que ya es un lujo. Eso son 40 coaches. Porque si vienen una vez al mes, son 80 coaches. ¿Sí? ¿De qué manera puedo lograr yo 40 coaches? Para que vengan cada 15 días. Y para que cuando se me vaya uno, vuelva otro. ¿Sí? O sea, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué estructura debo montar para lograr ese flujo? Cuidado, ¿eh? No es fácil. Trabajo ahí detrás de ello, claro. Sí, sí. Entonces, si yo tengo esas 4 horas al día de coaching y a los coaches les cobro 500 euros porque detrás hay muchas horas más disponibles, ¿cuántas horas más me quedan? No sé, a lo mejor a 500 euros la hora tengo 2 coaches al mes y soy un 1000-eurista. Y entonces tengo a 80 horas para dedicarle a cada coachee al mes. Pero claro, 500 euros, 80 horas, ¿a cuánto estás cobrando la hora realmente? Que vivan coaching. Para mí, la grandeza del coaching tiene que ver con vivirlo. Con que me impregne cada poro de mi cuerpo el coaching. Y esa grandeza se vive, se siente, se nota, se percibe. Cuando vives desde el coaching como una filosofía de vida, como una manera de entender, de cómo relacionarte con las personas, ya no solo cambia uno, sino que evidentemente cambia el sistema. Y cuando el sistema vas viendo cómo se va readaptando a ese cambio que yo puedo haber hecho en mí, y cuando voy dándome cuenta de esos cambios que hay fuera, resulta que esos cambios son mucho más coherentes con mi esencia. Una cosa que yo digo a los alumnos cuando vienen aquí, digo, cuidado, porque es posible, no seguro, que tengáis algún cambio. Y es posible que ese cambio, al principio te creas que solo te afecta a ti. Pero de aquí a medio año, cuando veas que has cambiado las amistades, que no hablas igual, que no vas a los mismos sitios, que vistes distinto, que no te interesan según qué temas de los que hablabas antes, dirás, oye va. Para mí ese es el cambio, es la grandeza del coaching, y es el cambio que uno vive gracias a esa grandeza. Y tiene que ver con descaspearse, ¿no? Es como si te pegara una colleja y se te cayera toda la caspa de golpe. Te despiertas, ¿no? Y cuando te enteras por fin de qué va la vida, te das cuenta de que puedes elegir, que ya es. Y luego falta tener el valor para llevar a cabo la elección que uno hace, ¿no? Pero saber que puedes elegir ya es de nota, ya es de nota. Entonces yo aconsejaría que viviesen el coaching, no que lo estudien, que lo vivan. Un abrazo es un gesto de amor. Un abrazo es decir te amo sin letras. Es una entrega. Es un sostener sin aguantar. Es un entregarte sin que pese. Es un sentir, un intercambio, y es un contactar con un campo que está ahí, que tiene mucho más que ver, con una energía especial que no con el simple gesto de estar abrazando a alguien, ¿no? Un abrazo se siente, se vive, no se da un abrazo, se vive un abrazo. Y el último proyecto, hace 2 años, después de haber intentado que exista algo
que tenga que ver con profesionalizar el coaching es lo que hemos llamado entre todos el Organismo Certificador de Coaches, OCC, ya tiene web, OCC Internacional, etc. Y consiste... ¿Perdona? ¿Cuál es la web? www.occ-mediointernacional.com. Entonces, en esta web te informa de las competencias, los indicadores, el código ético, las fases, el modelo, el proceso, etcétera, etcétera, y consiste en un organismo creado por los centros de formación de España, por las asociaciones de España y por los referentes de coaching en España, para que exista un consenso en cómo certificar y validar la profesionalidad de una persona presencialmente, no por teléfono, ni por unos señores en Estados Unidos, ni a base de pagar cuotas, ni... No. Una cosa más limpia, más fácil, más accesible. Y este es el último proyecto que, ojalá, en el 2011 empecemos ya a certificar a personas que se hayan formado en coaching y quieran profesionalizar.